Vamos a disponernos para abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, la iluminación de tu palabra con tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, aquí en este pasaje nosotros encontramos otra de las señales milagrosas que hizo el Señor Jesús en medio de sus discípulos. Cuando nosotros miramos en los evangelios la vida de Cristo, miramos que alrededor de Cristo sucedían cosas extraordinarias, porque Jesús no era simplemente un profeta más de Israel, no era simplemente un iluminado más que aparecía, sino que realmente este hombre era el Hijo de Dios. Y por donde él pasaba ocurrían cosas extraordinarias, porque él era el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Y aquí encontramos en este pasaje otra de las señales milagrosas bastante conocidas del Señor. Y esta es la pesca milagrosa. Aquí en este pasaje miramos nosotros cómo el Señor desde muy temprano, desde muy de mañana, estando junto al lago de Genezaret, este era el mar de Galilea, así se le llamaba también, el mar de Galilea. El Señor Jesús caminaba junto a este lago de Genezaret o del mar de Galilea, y dice que la gente le seguía y lo agolpaba, lo apretaban. El Señor lo seguía multitudes. Y dice el versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Imagínense ustedes esa zona de Galilea, ahí en la playa de este mar. Los pescadores, después de toda una noche en vela, pescando en el mar y en este lago, llegaban a esta orilla y empezaban a lavar sus redes después de la jornada de trabajo. Pero el Señor Jesús vio a dos barcas
y se acercó a una de estas dos barcas, y una de estas dos barcas era de Simón, un pescador que se convertiría en un discípulo de Cristo. El Señor Jesús le dice a Simón, dice aquí, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces el Señor Jesús se monta en esta barca y le dice a Simón que la aparta de la parte de la tierra, de la orilla. Y desde ahí el Señor Jesús predicaba, hablaba la palabra del Señor. La gente le escuchaba. Pero ¿qué pasó después de que Jesús termina de predicar? Dice que cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le dice a Simón, al dueño de esta barca: entra al mar, ve y pesca. Estos hombres ya habían venido de toda una noche sin poder pescar nada. Ni siquiera fue que pescaron pocos peces, no habían pescado nada en toda la noche. El Señor Jesús, después de haber utilizado la barca de Simón, me imagino que Él quiso de alguna manera compensar ese favor, porque Dios siempre tiene en cuenta todo lo que nosotros hacemos para Él. El Señor Jesús mira a Simón y le dice: ve mar adentro, echa la red. ¿Y qué le dice Simón? ¿Qué le contesta? Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire algo curioso aquí. El Señor Jesús no le dice: mira, pesca aquí en la orilla, porque el Señor Jesús pudo haber hecho de que los peces llegaran a la orilla. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Simón? Boga mar adentro, entra. En pocas palabras, Dios no nos da las cosas fácilmente. Él quiere que nos esforcemos. Por eso tenemos que quitarnos de nuestra mente ese facilismo. A veces nosotros queremos las cosas fáciles, que nos lleguen así, no más, como arte de magia. Aladino y la lámpara maravillosa. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con nuestro esfuerzo. Él bendice nuestro esfuerzo y le dice a Simón: entra al mar, no te quedes ahí en la orilla, no, entra. Eso requería un esfuerzo. Y Pedro dice aquí, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le dijo, o Simón, porque todavía no había recibido ese nombre de Pedro, que el Señor Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Le dice: Simón, siendo un pescador experimentado, siendo un hombre de mar, él sabía que a esa hora no había peces, que los peces se encuentran en las horas de la noche. Las condiciones no eran favorables. Pedro sabía de que era algo absurdo ir mar adentro a esa hora a pescar. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Simón? ¿Qué le contestó Simón a Jesús? No, Señor, ¿qué te pasa? Yo soy un pescador experimentado. ¿Qué me vas a decir que vaya a esta hora a pescar? Es una locura. Tú eres un simple carpintero, pudo haberle dicho Pedro al Señor. ¿Qué vas a saber de pesca? Pero Simón echó a un lado
toda su sabiduría humana, toda su experiencia. ¿Y qué hizo Simón? Obedeció. Obedeció a la palabra que Jesús le había dicho. Toda una noche Pedro, tratando de pescar, no pudo lograr nada, pero solo le bastó escuchar la palabra del Señor Jesús para ir nuevamente al lugar donde toda una noche no había logrado nada. Una palabra del Señor. Hermanos, el Señor siempre nos habla a cada uno de nosotros. El Señor nos da direcciones, nos dice qué hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que obedecer lo que hizo Pedro. Les pregunto a ustedes, Pedro, ¿por qué obedeció? ¿No? Porque creyó. Ya Pedro había escuchado la palabra del Señor. Recuérdense de lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pedro ya había escuchado al Señor predicar. Y en el capítulo 4 de este mismo evangelio de Lucas, miramos nosotros que Pedro, Simón, mejor dicho Simón, no Pedro, Simón, porque todavía no se llamaba Pedro, ya conocía a Jesús porque Jesús ya había sanado a su suegra de una fiebre. O sea que Pedro ya conocía a Jesús y había escuchado la palabra de Dios por la boca de Jesús. ¿Qué hizo? Pedro creyó. Creyó a lo que Jesús le dijo. Por eso obedeció, hermanos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecer al Señor y creyéndole a Él. Hermanos, si tú no le crees al Señor, nunca le vas a obedecer. Si tú lees la palabra del Señor y no crees en lo que lees, no crees en las promesas que Dios te da, tú no vas a obedecer lo que la Biblia te dice. Y vas a seguir intranquilo, trabajando en tus fuerzas. Pedro, ¿qué estaba haciendo la noche anterior? Trasnochándose, trabajando en sus fuerzas. Y no había logrado nada, hermanos. Pero nada de esto era una simple casualidad o coincidencia. Todo esto lo había preparado Dios de antemano, porque Dios tenía un propósito con Simón, con Pedro. Dios tenía un llamado para este hombre, y a través de este milagro, de esta señal milagrosa, Dios tenía un propósito, y era que a través de esta señal Simón pudiera de ahí en adelante seguirle, como vamos a mirar en este pasaje más adelante. Entonces, ¿qué hace Pedro? Obedece, hace tal cual como el Señor le había mandado. Y dice el versículo 6: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompiera tanta la cantidad de peces que las redes estaban que se reventaban. Qué tremendo. Cuando Dios bendice, hermanos, bendice de una manera tal que ya tú no puedes ni recibir todo lo que Él te da. Cuando Dios bendice, Él bendice en gran manera. Tus manos no van a alcanzar para recibir tanta bendición, porque así es Dios. Dios es un Dios de abundancia. Cuando Él se decide a bendecir a alguien, lo bendice poderosamente. Pero para eso se requiere ¿qué cosa? Creer al Señor, obedecerle.
y esforzarse, porque Dios no bendice a los perezosos, a los que no se esfuerzan, sino a aquellos que se esfuerzan, creen a Él y le obedecen. Pedro pudo haber confiado en sus propias habilidades, pero él confió en la palabra del Señor. Por eso la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros nos confiamos tanto en nosotros mismos que terminamos haciendo lo que hizo Pedro la noche anterior, haciendo un esfuerzo sin fruto. Cuando nosotros trabajamos en nuestras fuerzas, nos desgastamos. Nos desgastamos, hermanos. Botamos mucha corriente. ¿Cuánto tiempo nosotros botando corriente cuando no conocíamos del Señor? Nos esforzábamos, hacíamos muchas cosas, nos costaba lograr algunas cosas. Pero mire que con el Señor, con la gracia de Dios, podemos lograr muchas cosas. Cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, esa gracia hace de que las cosas que son difíciles o serían difíciles sin el Señor sean tan fáciles. En un momentico, Simón, al obedecer la palabra del Señor, se encontró que sus redes estaban que se reventaban. Tanto dice aquí que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué tremendo, ¿no? La bendición del Señor. Amén. Cuando Dios bendice, les repito, cuando Dios suelta, suelta, pero con abundancia que usted no va a poder ni recibirla. ¿Sí? Ese es Dios. Pero hay que creerle, hay que obedecerle. Hay que hacer lo que nos corresponde hacer, no fiándonos de nosotros mismos, no confiando en nosotros, sino en el Señor. Eso es lo que yo les leía acá en este pasaje. No te apoyes en tu propia prudencia, no te creas tan capaz, tan fuerte. Tú debes aprender a depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios y vas con Él, tú logras lo que nunca antes habías logrado. Si el Señor está en tu barca, ocurren cosas maravillosas, hermanos. Lo que le pasó a Simón, tremendo. Dice, reconócelo, dice el versículo 6, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Ten en cuenta al Señor en todo lo que hagas, en cada proyecto que emprendas, en cada cosa que vayas a hacer. Tenlo en cuenta, hermano. Si piensen esto, si Dios no va conmigo, yo no voy. Lo que decía David. David, antes de ir a una guerra, él oraba y consultaba a Dios y preguntaba, Señor, ¿subimos en contra de estos enemigos? ¿Subimos en contra de los filisteos? ¿Subimos en contra de los amalecitas? Entonces el Señor le decía, ¿sí o no? Cuando le decía sí, David subía y peleaba contra sus enemigos y vencía. Él sabía que iba a lo seguro. Pero cuando Dios decía no, él no se movía. Y así debe ser nosotros, hermanos. Debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, como hizo Simón. Debemos movernos si Dios nos dice que nos movamos. Cuando estamos con el Señor, bajo su dirección, vamos a lo seguro. Si usted obedece la dirección del Señor, usted no se va a equivocar, porque Dios no se puede equivocar.
Por eso es mejor fiarnos del Señor y no de nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos sus caminos. Y dice el versículo 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión. No te creas que te la sabes toda. Pedro no creyó sabérsela toda. Él prefirió más bien confiar en el Señor. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer, hermanos, como hijos de Dios. Temer al Señor. Saber de que Él nos está mirando lo que hacemos, bueno o malo. Y apartarnos del mal. Porque el mal que trae, hermanos, el mal trae cosas malas. Lo que sembramos, cosechamos. Si siembras en la carne, cosecharás corrupción. Si siembras en el Espíritu, cosecharás vida. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestro hueso? El confiar en el Señor, el obedecer su voz, hermanos. Usted quiere vivir una vida llena de paz, de gozo, de fortaleza, no angustiado. No te confíes de ti, fíjate del Señor. Encomienda al Señor todo. Déjate dirigir por Él. Pedro se dejó dirigir por el Señor. Él obedeció una palabra que parecía absurda, pero él obedeció. Él no se puso a pensar. Con el Señor no hay que ponernos como a pensar, a razonar tanto. Crea y obedezca, hermano. Si el Señor lo dice, es por algo. Y nada de lo que Él nos dice y nos manda es para mal nuestro. Siempre es para bien, hermanos. Por eso obedezca a Dios. Mejor dicho, obedezcamos al Señor. Y mire lo que pasa. En el versículo 8, ya las redes estaban que se rompían, las barcas que se hundían. Y dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Cayó de rodillas. Hermanos, cuando nosotros miramos el poder de Dios en nuestra vida, cuando nosotros miramos lo que Dios hace en nosotros, no nos queda otra que caer de rodillas y darle gracias al Señor. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiese llamado? Si Él no nos hubiese salvado, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Hay una canción que dice que seríamos como un pájaro herido tirado en el desierto. ¿Han escuchado esa canción? Sería como un pájaro herido tirado en el desierto. Así sería nuestra vida, hermano, sin el Señor. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha llamado y ha hecho cosas grandes y poderosas. Pedro, al ver el poder de Dios actuando, él cae de rodillas. Él, como pescador, sabía de que eso no era normal, recoger una cantidad de peces de esa. Él sabía, era algo sobrenatural. Él cae de rodillas y dice aquí, diciendo, Simón Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero y real con el Señor y miramos su poder, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros realmente, hermanos? Nosotros no somos santas palomitas, no somos cosa buena. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, Romanos 3:10. Todos hemos pecado contra Dios. El mismo Señor Jesús, una vez que se acerca a un muchacho rico, ¿te acuerdan ustedes de ese pasaje? Llega este muchacho y le dice, maestro bueno, le dice,
¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Maestro bueno, ¿por qué me llaman maestro bueno si no hay nadie bueno? Sino mi Padre que está en los cielos. Desde luego Jesús también, pero este muchacho no estaba reconociendo al Señor como el Mesías, sino como un simple maestro. Por eso el Señor le dice así: maestro bueno. ¿Quién es bueno? Nadie, hermano. Que hay unos más malos que otros, sí, pero todos somos malos, hermano. Y cuando nosotros estamos cerca de Dios, mirando su poder, nos percatamos realmente quiénes somos nosotros. Entre más y más cerca nosotros caminamos con el Señor, más y más nos damos cuenta de lo sucio que somos. Yo cuando veo a un cristiano, entre comillas, ¿no? Hay muchos que no lo son, que dicen: no, yo soy muy bueno, y se echan bombos y flores y se creen la última Coca-Cola del desierto. Ese tipo de personas, lo más seguro es que ni sean cristianos, y si lo son, están caminando muy lejos de Dios, porque cuando caminamos cerca de Dios, como Él es luz, Él alumbra nuestras tinieblas. Amén. Y nos hace ver tal cual como somos, hombres pecadores, que necesitamos cada día más y más de su gracia para poder seguir viviendo. Y de eso se dio cuenta Pedro. Pedro se dio cuenta que era un vil pecador, que delante de él estaba el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué más le quedaba a Pedro? Caer de rodillas. Y miren que aquí Jesús acepta esta adoración y esta reverencia de Simón, porque Jesús era Dios y es Dios. En Apocalipsis, cuando Juan se inclina ante un ángel que le está dando una revelación, ¿qué le dice el ángel a Juan? Que no se incline ante no se incline, que no se incline ante él. Yo soy un consiervo tuyo, le dice el ángel. No te inclines. Yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos de nosotros, son servidores de Dios como nosotros. El ángel no aceptó la adoración, pero Jesús sí aceptó la adoración, porque Jesús es Dios y Él merece toda la exaltación, toda la adoración. Hermanos, cuando miramos al Señor, su obra, su poder, su majestad, no queda otra cosa que caer de rodillas. La Biblia enseña que cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le verá, y las personas que lo vean a Él venir entre las nubes, con nosotros la iglesia que vendremos con Él, con todos los ángeles de Dios, dice la Biblia que ninguno resistirá estar en pie, caerán de rodillas reconociendo al Mesías. Ese es Dios y el poder de Dios, su majestad. No hay nada comparable a la presencia de Dios. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos también el Señor llamó para ser discípulos, estos dos, a Jacobo y a Juan, que eran compañeros de Simón, eran pescadores, compañeros. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese momento, ¿qué hizo el Señor Jesús? Díganme ustedes, ayúdenme, para que no se duerman. ¿Qué hizo Jesús con Simón Pedro en ese momento?
le llamó como su discípulo. Le llamó. Ya no iba a ser más pescadores, él ya no iba a ser más un pescador de peces, sino de hombres. Y así Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, como a Pedro. Como a Pedro. El Señor lo ha llamado ya no a que siga usted con la vida pasada, una vida sin rumbo fijo, sino ahora para que usted sea pescador de hombres. Toda la iglesia estamos llamados a evangelizar, a compartir este mensaje con otras personas para que esas personas puedan venir también a los pies de Cristo. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, hermanos. Dejándolo todo. Pedro tenía familia, tenía una esposa y una suegra. ¿Cómo así que dejándolo todo? ¿Acaso Pedro se desentendió de su familia? ¿Acaso Pedro y los demás discípulos se desentendieron de todas sus obligaciones? No, de ninguna manera. Ellos le siguieron al Señor, empezaron de ahí en adelante a ser discípulos, pero eso no significa que ellos se hayan desentendido de todas sus obligaciones. Ellos siguieron al Señor, pero acuérdense que ahí habían otros hombres que estaban en esas barcas, trabajadores de Pedro, de Juan y de Jacobo. Supongo yo, no lo dice la Biblia, estos hombres siguieron trabajando en esas barcas bajo la tutoría de Pedro, bajo la tutoría de Juan y de Jacobo. ¿Sí? Los dejó a cargos. ¿Sí? Ellos no es que se hayan desentendido, pero desde ese momento en que Jesús les hace ese llamado, ellos le siguen, es decir, se convierten en discípulos de Cristo. El Señor nos ha llamado. Yo no sé de dónde te ha llamado el Señor, de dónde te ha sacado, pero lo que sí sé es que si estás en este lugar es porque Él te ha llamado con su palabra para que ahora seas pescador de hombres y seas discípulo de Él, le sigas a Él. Cuando el Señor nos llama y nos hace sus discípulos, todo lo demás empieza a pasar a un segundo plano. Por eso esta gente que hizo, dejándolo todo, le siguieron. Ante el llamado del Señor, todo lo demás pierde valor. Hermanos, por eso es que el que realmente quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Pero hay que entender esto. Eso no significa que usted se vuelva un irresponsable y deje tirado todo a su familia, porque la Biblia nos enseña que no aborrece ni a padre, ni a madre, ni a hijos, ni a hermanos, y deja tierras por mi causa, no es digno de mí. Y hay algunos que han tomado este pasaje literalmente para decir que uno se va, sigue al Señor y se desentiende de todo el mundo de una manera irresponsable. Y eso no es lo que la Biblia quiere enseñarnos. Lo que el Señor quiere es que entendamos que Él debe ser el primero en nuestras vidas. El primero y el centro de nuestras vidas, que todo lo demás pasa a un segundo plano. Por eso estos discípulos entendieron, este hombre no es un simple judío de ahí que se crió en Nazaret, no. Este hombre no es un simple profeta, este hombre es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos se percataron de eso, Simón se percató de eso y le siguieron.
Él con los otros hombres, Jacobo y Juan, le siguieron al Señor, dejándolo todo. Hermanos, cuando seguimos al Señor, todo lo demás pasa a un segundo plano y empezamos nosotros a organizarnos en nuestra vida. Primero el Señor. En segundo lugar, ¿quién está? La familia. La familia. La familia, hermano. Y después de la familia, Claro. el El ministerio. ministerio. En cuarto lugar sería el trabajo, etcétera, etcétera. Los amigos y todo lo demás. Pero primero es el Señor. Organice bien sus prioridades. Organice bien su tiempo. Dele siempre lo mejor al Señor. Que nada es en vano de lo que le damos y hacemos por Él. Miren que Simón le prestó la barca a Jesús, pero Jesús no se quedó diciéndole, chao, Simón, gusto conocerte, y se bajó de la barca como si nada. No, ve adentro, boga mar adentro, echa las redes de nuevo. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Dios siempre paga y paga muy bien, hermanos. Amén. Él paga muy bien. Qué privilegio, ¿no? El de Simón, que haya escogido su barca precisamente, ¿no? El Señor lo eligió a usted, Amén. a su casa. Qué privilegio, hermanos. Amén. Qué hermoso. Por eso, si lo has intentado otras veces y has fracasado, hoy te digo, de parte del Señor, echa las redes de nuevo. Créele al Señor. Somos más que vencedores, como mirábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Somos más que vencedores en Él. Cuando estamos en Cristo, cuando le obedecemos a Él, hermanos, somos más que vencedores. Antes éramos más que perdedores. Perdedores. No agarrábamos una. Pero con el Señor vamos venciendo. Vamos avanzando. Confía en el Señor, hermano. El mundo en el que nosotros estamos se está cayendo. ¿Sí lo notaron? Esto se está acabando. Y esto no es cuestión de meter miedo ni nada, no es para que tengamos miedo ni nada de eso, sino más bien para que nos gocemos más y más en esa esperanza que tenemos, porque el Señor viene pronto. Lo que está pasando en Colombia, la economía, estoy hablando aquí por Colombia, sin meter el mundo, porque el mundo también está en caos. En Colombia, cómo se ha deteriorado la economía, cómo se ha deteriorado las empresas, están cayendo las medianas y pequeñas empresas. La economía cada vez está peor en este país. Escasez, más pobreza, hambre, terrible, ¿no? Y en el mundo lo que está pasando, que comenzó con lo de la pandemia, ahora con lo de las vacunas, toda esa situación, hermano, nada de eso es una simple casualidad o coincidencia. Esto ya se había profetizado, que en los últimos tiempos esto ocurriría y que no debíamos alarmarnos, más bien erguir nuestros lomos y esperar al Señor que viene por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer mientras? Siga orando, siga perseverando en el Señor, santifíquese más, obedezca al Señor, siga trabajando por la obra del Señor, dedíquese más al Señor, sírvale más a Él. Yo les animo, los martes de 7 a 8 de la noche estamos haciendo reunión de oración para que se anexen a ese grupo, puedan participar. Es tiempo de orar más y más, hermanos.
y fortalecernos más y más. Orar unos por otros, orar por Colombia, orar también por lo que está pasando en el Medio Oriente. No podemos ser indiferentes a nada de esto. Tenemos que seguir adelante, orando y siendo esa luz y esa sal de la tierra. Porque eso somos nosotros, la luz y la sal de esta tierra. Y hagamos como Pedro. Pedro fue filoso, aventajado, creyó, obedeció al Señor y fue grandemente bendecido. Y ahorita, ¿dónde está Él? En el cielo. Él fue crucificado boca abajo, porque Él no quiso ser crucificado como su Señor. Él tuvo que ser sacrificado. Fue un mártir. Pero Él está donde? En la gloria del Señor. Ahorita podemos estar nosotros sufriendo, padeciendo muchas cosas, porque estamos en este mundo. Pero lo que nos espera a nosotros es algo precioso, hermanos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por este mensaje. Señor, gracias porque Tú estás con nosotros. Tú nos dices, echa las redes de nuevo. Nosotros lo haremos en Tu nombre, confiando a Tu palabra, confiando, Señor, en Tu dirección, Padre. Los que hayan preparado su ofrenda, Señor, pueden tomarla en su mano derecha. Dígale al Señor, Señor, de lo que Tú me has dado, hoy te doy a Ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de Tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a la administración. Les pido que se dispongan, no se distraigan. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque Tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has llamado con un propósito. Si te sientes cansado, cansada en esta mañana, lo has intentado una y otra vez y no te ha resultado, hoy te digo, echa las redes de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús. Inténtalo nuevamente con la dirección del Señor y verás cómo el Señor se va a manifestar milagrosamente en tu vida. Tal vez tu vida ahora no está como tú quisieras que estés. Tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tal vez pueda estar patas para arriba, como dicen por ahí. Tu economía puede estar por el suelo. Puedes tener problemas de diferente índole. No importa la situación que estés. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente. No te quedes ahí, tirado, cansado, impotente. Inténtalo de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. En el pasado lo habrás intentado, pero no pudiste. Porque sin Dios nada podemos hacer. Sin el Señor nada podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor en Juan 15. Con el Señor lo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza. Él es mi roca. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ríndete a Él en esta mañana y dile al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti.
echando toda mi ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú, Señor, sabes lo que haces en nuestra vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Alábale con todo tu corazón. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile al Señor: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos. Veo personas nuevas. Yo les pido que pasen un momentico acá adelante. Queremos orar por ustedes. Queremos dar la bienvenida. Pueden pasar acá adelante, tranquilos. Vamos a orar por ustedes. Vamos toda la iglesia a orar por estas personas. Padre Celestial, te pido por cada uno de ellos, que seas tú obrando en sus corazones, que seas tú obrando en sus vidas. Si tú no les has entregado tu
vida al Señor, hoy te pido que abras tu corazón y repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste en esa cruz, derramando tu sangre para lavarme y limpiarme de todos mis pecados. Creo que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos y que hoy estás sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Diga al Señor, hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias te damos por estas personas que tú has traído en esta mañana. Le damos, Señor, toda la gloria y la honra a ti. También quiero invitar a los que han cumplido años en esta semana. Creo que Farid estuvo de cumpleaños, Emiliano está de cumpleaños hoy, ¿sí? Creo que al finalizar va a compartir una torta con todos nosotros, así que no se vayan enseguida. ¿Quién más estuvo de cumpleaños? Nuestra hermana Rosalba también. Venga acá adelante. Vamos a orar por ellos también. Farid, pasa. Vamos a orar por ellos, a darle gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de Farid, por la vida de Rosalba, por la vida de Emiliano. Vamos a extender nuestras manos a Él, a cada uno de ellos. Padre Santo, Padre Celestial, hoy bendecimos la vida de Farid, de Rosalba, de Emiliano, Señor. Le damos gracias por la vida de estos hermanos. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas este nuevo año de vida que tú les has regalado. Bendícelos, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Un aplauso al Señor y a estas personas que están de cumpleaños.